habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma:
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 6. Estamos en nuestra serie Sabiduría de Dios. Y el día de hoy vamos a ver 3 tipos de personas: el fiador, el perezoso, el malo y depravado. Vamos a ver en unos momentos, pero también veremos al final 6 cosas que el Señor aborrece, 7 que abomina su alma. Así es que va a estar muy interesante el día de hoy estar meditando en estos pasajes. Quisiera leer por completo el pasaje para tener una idea de lo que estaremos viendo y después ir poco a poco a través de cada uno de estos momentos. Dice así en Proverbios capítulo 6 versículo 1: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Oramos? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Queremos y hemos venido, Señor, para adorarte, pero también para conocerte, Señor. Y al conocerte, Señor, responder a ti, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas, porque para eso es útil tu palabra en nuestra vida, Señor.
para que podamos estar completos, seamos perfectos y preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Ponemos este tiempo en tus manos, te bendecimos y te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Es muy fácil distinguir las tres partes que hay en este pasaje, distinguiendo a tres tipos de personas. El primer tipo de persona que menciona es el fiador. Ahí está en el versículo 1 del capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador. Un poquito más adelante dice, si has empeñado tu palabra. ¿Qué significa la palabra fiador? Fiador es la persona que es responsable por alguien. En el diccionario se define así: persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que contrajo. Es una persona que viene con un amigo o que viene con un extraño, me dice aquí, y que empeña su palabra, que se pone como responsable, que firma junto con el otro para adquirir alguna deuda o algún préstamo. Eso es lo que está haciendo la persona que es un fiador. Y me menciona aquí, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Entonces distingue entre amigo y extraño. Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un amigo y un extraño? ¿Verdad? Pero es cuando uno sale de fiador de un amigo y luego el amigo ya no paga, ese amigo se convierte en un extraño. Y es que así sucede. Cuando se trata de empeñar tu palabra, de ser responsable por otro de la deuda de otra persona. Y aquí acuérdate, Salomón está hablándole a su hijo Roboam, y le está advirtiendo acerca de esto. De hecho, da por entendido que ya salió por fiador. Si ya saliste de fiador, entonces te has enlazado con tus propias palabras y luego le da la recomendación: haz esto, escápate, líbrate. Eso es lo que le está diciendo. Está haciendo una advertencia. A veces, en ocasiones, nos confundimos con un pasaje como este, porque en otras porciones me dice que preste o que ayude al necesitado. Y entonces tenemos que entender el contexto en el que está escrito. Sin duda, el Señor Jesús nos invita a ayudar al necesitado, ¿no? Pero aquí me está advirtiendo que cuando sales de fiador por alguien y esa persona no se hace responsable, entonces tú eres el responsable, entonces estás enlazado y estás preso, necesitas escaparte. Ahora, yo sé que en ocasiones nos preguntamos, pero es un amigo, pastor, ¿qué hago con un amigo cuando tiene necesidad? Pues cuando sales de fiador y quedas enganchado en tus palabras, estás en problemas, ¿no? ¿Qué hacer con un amigo cuando está en necesidad? Creo que una cosa puedes hacer. Una es, el amigo llega y te dice, préstame 10 pesos, ¿no? Una forma en que puedo abordar esto es preguntarme si tengo los 10 pesos, ¿no? Pero a lo mejor le dices a tu amigo, no tengo los 10 pesos. Oye, pero ¿tienes una tarjeta? ¿No? Y ahí es donde comienza a complicarse las cosas, ¿no? Pues pon tú la tarjeta y yo la voy pagando mes con mes. Y sucede el primer mes, pero el segundo mes de repente te llaman y te dicen, oiga, no ha pagado su tarjeta. Y le hablas a tu amigo, oye, ¿qué pasó? Uy, me retrasé un poco, ¿no? Pero el nombre de la tarjeta es ¿de quién? El tuyo. Entonces, una primer cosa que puedes decidir hacer cuando un amigo tiene necesidad es primero asegurarte de que tienes el dinero, no sacarlo de tu crédito. ¿Okay? Número 2 es, a lo mejor ese dinero que estás prestando, yo te sugeriría, préstalo y dalo por perdido. ¿Suena muy agresivo eso? Dalo por perdido, ¿ok? Si te lo regresa, maravilloso, pero si no, ya no estás teniendo una expectativa, ¿no? Ahora, otra cosa que puedes hacer, te pide prestado 10 pesos, pero no te quieres meter en problemas porque ya te pasó antes y no quieres perder a tu amigo, ¿verdad? Entonces dile, sabes, tengo 2, no te puedo prestar 10, pero te puedo dar 2 y no los tengo que ver de nuevo, somos amigos, yo te quiero ayudar.
Y creo que eso es mejor que prestar 10 pesos y luego que no te los devuelvan, y así con los 10 pesos perdiste a tu amigo y tu amigo se convirtió en un extraño, ¿no? Es muy interesante esto de ser fiador de alguien. Proverbios me dice que puede provocar ansiedad. Mira lo que dice Proverbios 11, verso 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Te empiezas a llenar de ansiedad. Si lo irá a pagar, no lo irá a pagar, si será responsable o no. Pero también puede mostrar insensatez. Proverbios 17, versículo 18 dice de esta manera. Proverbios 17, verso 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Hay una recomendación en Proverbios 22, versículo 26. Mira lo que dice Proverbios 22, verso 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. El verso 27 en la NTV dice: si no puedes pagar, dice, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Y es que así es. Si de repente sales fiador por alguien y cometes el error de prestarle el dinero desde tu tarjeta de crédito, cuando comience a no pagar, entonces la deuda pasó a ser tu deuda. Y te van a llegar intereses e intereses. Y puedes llegar a un punto en que estés enojado con tu amigo y digas: es que no es mi deuda, él es el que la tiene que pagar. Y deja de hablarte por teléfono y deja de ser tu amigo, pero en realidad el nombre de la tarjeta es el tuyo y la deuda es tuya. Por eso dice así en el verso 2. Mira lo que dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Chica, las palabras enlazado, y en el verso 2 más adelante, has quedado preso. Es como si hubieras caído en una trampa, como un animal que se le pone una trampa y de repente cae en la trampa. Has quedado preso, te has quedado atrapado. Pero ojo, ahí en el verso 2 dice que te enlazaste y quedaste preso por tu propia boca. Por la boca cae el pez. Yo sé, en ocasiones llegan contigo: es que nadie me ayuda. ¿Te acuerdas de fulanito de tal que era nuestro amigo, verdad? Bueno, el cuate me cerró las puertas, no sé qué. Y tú por dentro dices: ay, pues no le quiero quedar mal como mi amigo le quedó mal. Entonces te enlazas con tu boca y dices: no, yo sí voy a ser tu amigo, ¿no? O incluso le dices: no, hombre, ni te preocupes, ¿no? Después de meses dices: ¿por qué le dije no se preocupe? ¿No? ¿Por qué se ríen? ¿No? Y es que es así. Te quedaste atrapado y caíste en la trampa de tu propia boca, porque abriste la boca, porque tú dijiste: no te preocupes, ahí me vas pagando poco a poco. No, estás atrapado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Versículo 3, dice Salomón así: haz esto ahora, hijo mío, líbrate. Y la palabra líbrate aquí es escápate, es arrebata, salte corriendo. ¿Por qué? Dice: porque has caído en la mano de tu prójimo. Caíste en la mano de tu prójimo, pero por los dichos de tu boca. ¿Qué tengo que hacer? Dice ahí Salomón: haz esto, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Okay? Ni modo, vas a tener que tomar esta actitud. Humíllate. Ya estás bajo su mano, simplemente póstrate. Eso es lo que está diciendo: humíllate. Estás bajo el control de tu amigo, entonces acepta esa condición en la que estás. Humíllate. Entonces, la regué, no puede ser, me enlacé con mi propia boca. Humíllate. Y segundo dice: asegúrate. Ahí dice: asegúrate de tu amigo. ¿Qué quiere decir esto? Otras versiones nos pueden ayudar a entender lo que dice. En la NBI dice: procura deshacer tu compromiso.
En la Nueva Traducción Viviente dice, suplica que tu amigo borre tu nombre. Y en la Nueva Biblia de las Américas dice, importuna a tu amigo. Y eso engloba esta frase. Es algo que es importunar, es suplicar, es procurar deshacerte de ese compromiso. Y esto implica el ir hasta el punto de no aceptar un no, sino resolverlo. ¿Antes de qué? Mira lo que dice el verso 4. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Encuentra una solución y encuéntrala antes de que te vayas a dormir. ¿Por qué? Pues ya lo vimos. Proverbios 22 dice, te puedes quedar hasta sin la cama en la que tú estás durmiendo. Lo que tienes que hacer es escaparte. Versículo 5 lo dice ahí, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Has visto de esos videos donde un animal está atrapado? Personas están tratando de ayudarle a zafarse y está haciendo todo su esfuerzo el animal por salirse de la trampa en la que cayó. Así dice, hasta ese punto, escápate de esa manera. Ok, pero la pregunta sigue estando ahí. ¿Y si tiene necesidad? En primera de Juan capítulo 3 verso 17 dice que aquel que tiene bienes y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? Sí, si vemos que hay alguien en necesidad, necesitamos ayudarle, pero no te metas en esto. No. A veces es que yo amo a mi amigo. Amarlo a veces no significa meterte tú en una deuda. Eso no significa, ¿no? Ahora Jesús dice que aquellos que envió en Mateo capítulo 10 versículo 8, envió a algunos y les da estas instrucciones de lo que tienen que hacer. Mateo 10 versículo 8 dice ahí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Del mismo Jesús, dice Pablo más adelante, escuchamos, más bienaventurado es dar que recibir. Sí, necesitamos estar abiertos para dar, pero no te metas en deudas. No te metas en estos problemas. Está el otro lado. El otro lado es que le voy a prestar a mi amigo mientras yo hago algo de dinero, ¿no? En el pueblo de Israel había una ley en Levítico hay una ley en capítulo 25 de Levítico, en el verso 35 al 38, donde le habla a las personas acerca de cómo tratar con un hermano que está en necesidad, que ha llegado a empobrecerse. Mira lo que dice Levítico 25 verso 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Eso quiere decir, no aproveches la necesidad de tu amigo y no estés cobrándole intereses por el préstamo. Así de abiertos tenemos que estar para ayudar, pero no te metas en deudas. Y si estás en deudas, escapa lo más pronto posible. ¿Estamos de acuerdo? Dices, no, pastor, yo ya aprendí con la experiencia, ¿no? Me están hable y hable del banco, ¿no? No, bueno, pero aquí Salomón nos está enseñando. Y si tú no te has metido en un problema así antes, ¿no? Si no te has metido en un problema así y escuchas la risa de los demás, es porque ellos ya se metieron. Tú no te metas. Es bueno aprender de los errores de los demás. ¿Estás de acuerdo? De la insensatez de otros. No tienes que ser insensato. Puedes ver lo que sucedió a otros y puedes aprender, ¿no? Y eso es lo que sucede
en este final de la primera parte y el inicio de la otra parte. Mira lo que dice en el verso 5: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Y dice después: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Me llama la atención que lo que une esta historia con la otra historia, o esta persona con la otra persona, es el observar a algunos animales y aprender de ellos. Y es que Dios creó a todos los animales y los creó con instintos y su comportamiento está guiado por esos instintos con los que Dios los creó. ¿Y por qué creó cosas tan magníficas Dios? Para que nosotros pudiéramos observarlas y aprender de ellos. Y así estamos aprendiendo de la gacela que escapa, de la ave que escapa y de la hormiga que trabaja. En Proverbios capítulo 30, versículo 24 al 28, casi al final de este libro, Salomón vuelve a hablar acerca de 4 cosas que son muy pequeñas, 4 animales de los cuales podemos aprender. Versículo 24 dice, Proverbios 30: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. 4 pequeñas cosas. Y dice Salomón, son animales muy pequeños, pero a veces son más sabios que los sabios, con sus pequeñitos cerebritos. Hacen cosas más sabias que nosotros, ¿no? De los cuales necesitamos aprender. Recuerdo mucho cómo el pastor Alex en una ocasión nos compartió y nos dijo que a él le gustaba estudiar la Biblia con un pez beta enfrente de él, ¿no? Y que eso le permitía admirar la creación de Dios, ¿no? Y claro, ¿no? Podemos admirar la creación de Dios. Un pez beta, un pájaro en nuestro hogar, un animal. Podemos aprender tanto de estos animales domesticados que podemos tener en casa. No es a comprar un cerdo, ¿verdad? Que ahora está de moda tener un cerdo en tu casa y dicen, es que son bien limpios, ¿no? Y dices, yo no quiero saber, ¿no? Pero podemos aprender de ellos. Ahora, esto no es para que tú le digas a tu marido, ¿ves? ¿Me compras un pez? ¿No? Puedes prender el National Geographic, ¿verdad que sí, chicos? En National Geographic puedes ver en la televisión, en YouTube, animales haciendo cosas espectaculares, sorprendentes, como la hormiga, como dice aquí. Checa lo que dice Jeremías capítulo 8 versículo 7. Necesitamos aprender de lo que Dios ha creado. En Jeremías 8, en el versículo 7, dice Jeremías de esta manera: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Claro, las aves se mueven de acuerdo a los tiempos y migran incluso de un hemisferio a otro hemisferio en el globo terráqueo. De acuerdo a la migración y a los tiempos hacen estas cosas. Pero dice en el versículo 7 también al final: pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. En ocasiones ellos hacen esas cosas y las hacen respondiendo a estos instintos que Dios les dio, y nosotros no aprendemos. Mira lo que dice Isaías capítulo 1 verso 3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Chale, que usamos esos nombres para hacer referencia a cuando somos medio tontos. Y estos animales que eres un burro, ¿no? Que representan eso, ¿verdad? Dice aquí, ellos saben quién es su dueño. Ellos saben cuál es el pesebre de su señor. Y mira lo que termina diciendo: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Necesitamos aprender. Y Salomón, que escribió libros y disertó, ¿verdad? Lo vimos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 33. Escribió libros y disertó acerca de plantas, de árboles, de animales, de peces. Él observaba estas cosas y las registraba. Y al perezoso le tiene una lección a través de la hormiga. La hormiga. Dice en el verso 6: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Le dice al perezoso, al haragán, así también se puede traducir esta palabra, haragán. ¿Sabes qué es un perezoso, un haragán? Dice, si lo tengo a mi lado. No. Por favor, no. Pero definamos un haragán, no le pongamos foto, ¿no? El haragán es una persona que tiene poca disposición para hacer algo que requiere un esfuerzo, ¿no? Poca disposición para una obligación o un trabajo. Bueno, Salomón tiene algo que decirle a ese tipo de personas. Le dice, mira los caminos de la hormiga, sé sabio. Dos cosas que podemos aprender de la hormiga aquí en el verso 7 y 8. Número 1, son emprendedoras, porque no tienen capitán, ni gobernador, ni señor, y hacen lo que tienen que hacer. Así es que tienen iniciativa. Y eso es lo que necesitamos tener. No esperar a que alguien nos arree y nos dirija y nos guíe y nos enseñe, sino que tener iniciativa. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese debe de ser, esa es la enseñanza que Salomón le está dando a su hijo. Ve cómo tienen iniciativa, ve cómo son emprendedoras, no tienen que estar ahí. Hay una historia de una oficina que tenía muy poco rendimiento y el jefe se dio cuenta que cuando él estaba presente trabajaban mejor. ¿Cómo se nos da eso, ¿verdad? Aquí está el jefe, chambéale. No está el jefe, ¿no? Subes los pies al escritorio y demás, ¿no? Y hasta tomas una selfie, ¿no? Close friends, nada más, para que no lo vea el jefe, ¿no? Entonces, leí de una historia donde el jefe se da cuenta de esto y pone una cámara. Solución: puso una cámara, los trabajadores veían que lo estaban viendo todo el tiempo, ¡boom!, el rendimiento aumentó muchísimo, ¿no? Solo que los empleados no se dieron cuenta que la cámara no funcionaba, era falsa. Pero ¿cómo se nos da esto? Las hormigas trabajan sin que les estén arreando, sin que les estén diciendo. Y necesitamos aprender de esto, ¿no? De hecho, creo que lo has notado, en el trabajo, a las personas que más impulsan son las personas que tienen iniciativa, que se ve que tienen hambre, que quieren más. Eso es un ejemplo que tenemos en las hormigas. La segunda es, dice ahí, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ellas son proactivas, no reactivas. Son dos cosas muy distintas. Reaccionar a accionar. Muchos de nosotros hasta que llegó el momento, hasta que llegó el problema, entonces lo tratamos de resolver sin tener esto que tienen las hormigas, que pueden ver lo que va a suceder y pueden prepararse. Ellas no esperan a que llegue el invierno para entonces en el invierno salir a buscar alimento. No, lo preparan desde el verano, lo recogen durante la cosecha, lo guardan y cuando llega el invierno tienen el alimento que necesitan. Necesitamos aprender de las hormigas a ser proactivos, a prepararnos, a recoger, a que antes de que sucedan las cosas estar preparados y estar listos. Por eso le dice en el verso 9: perezosos, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿No? Despierta, es lo que está diciendo. Levántate. ¿A quién no le gusta dormir? Uy, dices, hasta se me da en la prédica, pastor. Dormir, ¿no? Hasta se me da en la prédica, ¿no? ¿A quién no le gusta dormir? ¿Y a poco no nos identificamos con esto? Verso 10: un poco de sueño
un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Nada más un poquito, 5 minutos más, ¿no? 5 minutos más. Bueno, ya llevo 10 minutos. Bueno, con 10 minutos y listo, ya quedó. Pero no, ni siquiera recuperas fuerza, ni lo puedes dormir bien. En realidad no es así. Ahora lo que me dice aquí es un poco, un poco, un poco. Y la suma de los poquitos suman mucho. Y de repente ya pasó el tiempo, ¿no? ¿Quién no dice, bueno, híjole, nada más unos minutitos más? Bueno, ya, nada más me lavo una vez el cabello y ya. Y termino, ¿no? Y vamos sumando esos poquitos y llegan a ser mucho. La pereza es el abandono de la responsabilidad. Un comentarista dice: pequeñas rendiciones pueden arrullarnos para dormir. Cedes un poquito y nada más te arrulla y te quedas dormido. No necesita mucho, poquito varias veces es suficiente. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas por pensar, me quedo un ratito más? Voy aquí a la vuelta. O sea, ni siquiera me voy a retirar mucho, voy aquí afuerita de la casa, ¿no? Voy a estar en el otro cuarto. Un poquito de distancia, un poquito de tiempo y podemos perderlo todo. Yo me identifico con esto. Necesito ser más productivo y necesito levantarme cuando suene la alarma. ¿Quién como yo pone 7, 7:05, 7:10, 7:12 ya para que 7:12? ¿No? No, y hasta te lo sabes porque le quitas la alarma, pero se vuelve a prender a los 8 minutos. Entonces dice, bueno, a las 7 para que suene a las 7:05 y va a sonar a las 7:08 y luego a las 7:13. No me dejen solo en esto, chicos. Me siento un poco solo aquí arriba. Y es que la verdad, mientras estudiaba esto, Dios me estaba mostrando cosas en mi vida que necesito cambiar. Mi pastor de hace tiempo para acá habla mucho de disciplina cuando se trata de disciplinas espirituales, de buscar al Señor, aun cuando no sienta que lo tenga que buscar o tenga las ganas de buscarle, ir y buscarlo y tener esta disciplina diaria. Imagínate que puedas decir, le voy a levantar temprano. Y muchas veces llegamos a ese punto, levántate temprano. Le he dicho a personas, levántate 15 minutos antes. No, pues es que ya me levanto a las 6. Pues levántate 5:45. No, pero es que me levanto a las 6 y ya ni puedo. Y la verdad no se levanta a las 6, se levanta hasta las 6:30 seguramente, ¿no? Pero pensamos esos 15 minutos, ¿no? Pero decía el pastor Iber también, cuando hablaba del devocional y de hacer tu devocional y de dedicar un tiempo, decía, el devocional no comienza cuando te levantas, sino cuando te vas a dormir. ¿Lo entiendes? Pues sí, porque te vas a dormir temprano, ¿no? Pero un poquito. Dura 20 minutos el episodio. Nos podemos aventar 3 episodios de la serie. Como quiera dura 20 minutos. Y entonces ves el reloj y dices, son las 10. Pues si nos aventamos 3 episodios antes de las 11 y nos vamos a dormir. Y pones el primer episodio, termina el primer episodio y ya volteas y dices, ¿te dio hambre? Sí, ya me dio hambre. Nos vamos a hacer unos sandwichitos. Pues unos sandwichitos. Ya vas por los sandwichitos y ya se fueron 20 minutos. Me lo trajiste frío, mejor tostado. Y otros 10 minutos tostándose. Y entonces ya llegas y dices, bueno, ya, pero ya no cuenta el primer episodio. Vamos a ver otros 3, ¿no? Y para cuando te das cuenta, volteas a ver el reloj y dices, ¿qué hora es? Ya ni contestamos, ¿verdad? Porque pero en realidad, si te pudiste haber ido a las 10 a dormir, a ver, contemos. Mejor no. De 10 a 11, 12, 1, 2, 3, 4. Dormirías 7 horas. Y seguramente a las 6 de la mañana te levantarías con energía y dispuesto. ¿Se entiende? Pero nuestro orden está afectado. Dices, no, que si el Señor me diera 3 horas. ¿Por qué no el Señor hizo los días de 27 horas? Aunque tuviéramos 3 horas más, no lo haríamos. Los despreciaríamos, ¿no? Ahora,
no fue planeado. Créanme, chicos, no fue planeado. Pero tenemos delante un taller de productividad bíblica. Y a lo mejor tú estabas pensando, no, yo no lo necesito. Sí soy productivo, me va bien. Pero a lo mejor ahora te estás dando cuenta que no. Aprovecha esta oportunidad para aprender. ¿A qué? Me encanta la manera en que la Biblia lo presenta. Aprovecha el tiempo, que cada minuto, cada 5 minutos, cada 15 minutos, cada media hora, cada hora cuente para el Señor y lo viva para Él, para glorificarle, ¿no? Entonces dices, pero hay un tiempo nada más para mí. Pues sí, un poquito de dormir, un poquito de dormitar, un poquito de cruzar. Ya, sí le entendiste a eso, ¿verdad? Nada más cruzo los brazos aquí un ratito. ¿Y qué pasa? Esa es la posición para quedarte dormido, ¿no? Perezoso, levántate, despierta. Y creo que todos necesitamos despertar y levantarnos, y no solamente de una manera productiva en nuestro trabajo y que cuente para la gloria de Dios, sino también espiritualmente. Efesios 5:14, Pablo le dice a los de Éfeso: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es momento de vivir en la luz, porque somos hijos de luz y ya no en las tinieblas. Pedro le decía ante las acechanzas de Satanás: despiértate, sé sobrio y vela. Jesús mismo dijo: ¿no pudiste velar conmigo 1 hora? Velad, ¿no? Y dice, ¿por qué? Pues porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos buscar al Señor. Hagámoslo. Y no salgas de aquí diciendo, va, ahora sí le voy a echar ganas. Dijo el pastor, no puede ser. Y además el pastor también le pasa, ¿no? No me agarres de excusa, ¿eh? Y yo no te voy a agarrar de excusa tampoco, ¿no? Sino que pídele al Señor: Señor, ayúdame a organizarme. Entrégale al Señor esos tiempos. Disfruta el tiempo con tu familia, pero también entrégale esos tiempos al Señor y deja que Él haga su obra. ¿Por qué? En Filipenses capítulo 2 verso 13 dice que Él pone el querer como el hacer para hacer su voluntad. No solamente pone el deseo, sino pone la capacidad, el querer como el hacer, para que llevemos a cabo su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Venir con el Señor y decirle: Señor, ¿podrías hacer esto en mí? Poner el deseo y la capacidad para vivir para tu gloria y para tu honra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no lo hago? Le dice al perezoso Salomón. Le dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué representa esto? ¿Qué hace un caminante? Caminar. ¿Qué es caminar? Pues poner un pie delante del otro, nada más. Y lo que está diciendo es que la necesidad va a llegar como alguien que viene caminando poquito a poquito, pero al final va a llegar. Pero la otra parte me habla de lo irresistible que es, porque es un hombre armado. ¿Podrías enfrentar a un hombre que se encuentra armado? No, no podríamos. No tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque nos la pasamos de poquito en poquito durmiendo. Necesitamos despertar y venir con el Señor y decirle: Señor, ayúdame, te entrego esta área de mi vida, ayúdame. Sigamos a la siguiente parte. Versículo 12 al versículo 15 describe ahora ya no al fiador, ya no al perezoso, ahora al malo, y lo dice ahí, al depravado, ¿no? Aquel que anda en perversidad de boca, dice ahí, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Y termina así el versículo 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. La palabra malo aquí en el original es la palabra Belial, que también se utiliza en algún momento para hablar de Satanás. Belial.
Y la palabra en sí significa sin valor o sin uso, digámoslo así, un bueno para nada, o bueno solo para planear y causar problemas. Ese es el hombre malo, ese es el hombre depravado, y que utiliza todos sus sentidos. Habla, ¿no? Utiliza sus pies, utiliza sus manos, utiliza sus ojos. Y de repente dice aquí al final, hace señas con los dedos. Y no está haciendo referencia a hacer señas como groserías con las manos, ¿verdad? Sino como alguien que está tramando la maldad, y que uno se pone en una esquina, el otro se pone en la esquina, y entonces lo voltea a ver, le guiña el ojo, le hace una seña con las manos, y entonces atacan a una persona inocente. Es esa persona que está tramando cosas. Ahora, dice ahí en el versículo 14, perversidades hay en su corazón. Por eso hay perversidad en su boca y en sus planes y en sus hechos, porque hay perversidad en su corazón. Y la realidad, todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de hacer estas cosas, porque dentro de nuestro corazón se aloja, dice Jesús, lo que puede contaminar al hombre, e incluye todas estas cosas. Mira lo que dice en Marcos capítulo 7 versículo 21. Jesús dice en Marcos 7 versículo 21 de esta manera, dice ahí: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde salen? Del corazón, ¿no? Ahora, de esta persona que dice ahí en el final del verso 14, siembra las discordias entre hermanos, siembra las discordias. Esto va a aparecer también al final de la porción del día de hoy, el que siembra discordia entre hermanos. Algunos piensan que aquí está haciendo referencia a alguien que tiene una relación con Dios, pero que vive de esta manera, y da miedo que una persona que conoce de la gracia de Dios viva de esta manera. Pero sin duda todos nosotros tenemos esta capacidad, porque nuestro corazón tiene eso. Al final dice, llegará a su fin se acerca, súbitamente será quebrantado. Y la última frase es, y no habrá remedio. Cuando llegue su fin, no hay remedio, ¿no? Y pienso en estas dos formas de verlo. En él, en sí mismo, en esta persona, no hay remedio, porque así es. Nosotros no podemos transformar nuestra propia vida, no tenemos la capacidad de hacerlo. El problema está dentro de nuestro corazón. Podríamos intentar cambiar nuestro comportamiento, pero nos dura un poco de tiempo, y luego volvemos a las andadas. Necesitamos un cambio de corazón, y el único que lo puede hacer es Cristo. Es Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay capacidad en nosotros mismos para lavar nuestro corazón. Yo lo veía así. Recién me convertí, pensaba en eso. Él lavó mi corazón, ¿no? Y algunos me decían, bueno, es que no tienes fuerza de voluntad, ¿no? Eres un débil de mente, ¿no? Y yo era débil de todos lados, no nada más de mente, o sea, ¿no? Y estaba sucio por todos lados. Pero Él entró y limpió mi corazón, ¿no? Y lo veía así, lo pensaba así. Yo no puedo meter mis manos y lavar lo profundo de mi corazón, pero Él sí, cuando yo le permito tomar el control de mi vida, ¿no? Jesucristo lo que hizo fue cargar nuestros pecados en la cruz, ¿no? Morir en esa cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que nos intenta decir con esto? Que hay una nueva vida en Él. Necesitamos morir para entonces vivir, nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y cuando nacemos de nuevo, nuestro corazón es transformado y cambiado. Pero todos tenemos la capacidad de perversidad dentro de nuestro corazón y de actuar de esta manera, ¿no? Ahora veamos la última parte. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma:
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para cometer el mal, para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece el Señor. ¿Será que Dios puede odiar algo? Siendo Dios un Dios de amor, ¿puede odiar algo? Y yo creo que la respuesta es sí. Aquí lo dice, Él odia estas cosas, ¿no? Porque son estas cosas. Un comentarista llamado Henry Morris dice: cada una de estas cosas se deriva directamente del malvado deseo de Satanás de destronar a Dios, de quitar el trono de Dios. La Biblia me presenta a este adversario que está en contra de Dios, este adversario que directamente se pone en contra y lo que busca es quitarle el trono a Dios para sentarse en el trono. Y este ser está descrito en estos versículos. Altivo, claro, fue Satanás el que dijo: yo quiero ese lugar, yo quiero la adoración para mí. Mentiras, homicidio, ahí lo vemos en el verso 17, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, mentira y homicida. Jesús mismo lo clasificó como el padre de mentiras y homicida desde el principio. Desde Génesis lo vemos así, mentiroso y homicida. En el versículo 18, maquinando pensamientos, pies dispuestos a correr hacia el mal. En 1 de Pedro 5:8 nos dice que Satanás anda como león rugiente, recorriendo el lugar, buscando a quien devorar. Un testigo que habla falsedad y mentiras, lo vemos en Apocalipsis 12:9, engañando al mundo entero frente a Dios, acusando a los hermanos, sembrando discordia. Son estas cosas y cada una de ellas la que nos lleva a decir: Dios, hazte a un lado. Son cada una de estas cosas las que lleva al hombre a la muerte. ¿Cómo no lo va a odiar Dios? De hecho, eso es lo que vino a hacer: a quitar el pecado y a derrotar a la muerte. ¿Cómo? Me encanta, porque esta porción me habla de Jesús también. Jesús es el fiador de un mejor pacto. Es lo que me dice en Hebreos capítulo 7 verso 22. Había muchos sacerdotes que por su propio pecado y por lo limitado de su ministerio presentaban sacrificios una y otra vez sin terminar con el pecado. Pero Jesús vino como fiador de un nuevo pacto. Él vino para terminar con el pecado. No solamente Él como sacerdote, sino Él como sacrificio se entregó a sí mismo en un nuevo pacto en el que Él tomó nuestro lugar. Él es el fiador del mejor pacto. Pero Él no fue perezoso. Él se dedicó a hacer ¿qué cosa? La voluntad de su Padre. Y lo vemos en el Evangelio de Juan una y otra vez diciendo esas palabras. Lo que hablo es lo que he escuchado de mi Padre, lo que me ha dicho Él que hable. Lo que hago, mis obras, son aquellas que me mandó el Padre que hiciera. Y llega un momento justo antes de que Él es arrestado, que en oración, en Juan capítulo 17, le dice a su Padre, Juan 17:4, he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces Jesús hizo lo que tenía que hacer. Pero ojo, no hizo todo. No hizo todo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando los discípulos suben al templo por la puerta de la Hermosa, hay un hombre paralítico ahí. Y Jesús pasó por ahí. Dice, si lo dejó ahí, sí. Hizo todo lo que su Padre le pidió que hiciera. Eso no significa que tienes que hacerlo todo, sino hacer su voluntad. Entonces la pregunta que te tienes que hacer en esas mañanas, que ahora te vas a levantar temprano, ¿verdad? Dices, ya me arruinó la serie, pastor, para ver en la noche. No, yo no te la arruiné, no la arruinamos juntos, ¿no? Al buscar al Señor, dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo quiero este día hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad.
¿no? Y dices, pastor, es que lo he intentado y me interrumpen siempre, ¿no? ¿Y a poco crees que Jesús no fue interrumpido? Cuando Jairo llegó con Jesús y le dijo, ven, mi hija está enferma, él iba camino allá y le interrumpió una señora que tenía una enfermedad de flujo de sangre, ¿recuerdas? Pero Jesús se detuvo, hizo lo que tenía que hacer. Aún las interrupciones son parte del plan de Dios. Pero ven y búscale y dile, Señor, quiero hacer tu voluntad. Para que como Pablo mismo, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 7 dice, he acabado la carrera. Ha llegado el final. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cómo puede decirlo? Con la certeza de decir esto, he acabado la carrera, he acabado la obra que me diste que hiciese, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora el malo, me encanta cómo el amor de Cristo lo llevó a ser maldecido en la cruz del Calvario. Maldito es todo aquel que es colgado en el madero. Y Jesús fue colgado en ese madero. ¿Qué quiere decir? Que tomó nuestro lugar. Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Él tomó ese lugar. En él no hubo mentira, pero Él cargó las mentiras de todos nosotros, para que en Él fueran juzgados tus pecados y mis pecados. Él pagó el precio, por eso se atreve a decir antes de morir, pagado por completo, consumado es. He pagado tus pecados y ha pagado mis pecados. Él se hizo maldito, Él se hizo pecado para que nosotros tengamos vida. Aquí dice no hay remedio, pero el remedio está en el Señor, porque odia tanto estas cosas que hizo todo para terminar con eso. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 2 verso 14. Hebreos 2 verso 14. ¿Qué hizo Jesús? Lo que lo llevó a la cruz. ¿Qué resultado tuvo? Hebreos 2 verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se hizo carne y sangre. ¿Para qué dice ahí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él terminó a través de su muerte con el imperio de la muerte. A este no hay remedio. Jesús le puso fin. Sí hay remedio en mí. El día de hoy, entrégale tu vida a Cristo. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hazlo el día de hoy. Rinde tu vida, ¿no? Entonces, eso. Y aquellos que ya le conocemos y que dijo, pastor, sí, pues hoy sí me habló el Señor, ¿verdad? Ya no me voy a meter en problemas prestando dinero, ¿no? Y ya no me voy a meter en problemas, mejor me levanto temprano, ¿no? Pero otra vez, no se trata de lo que tú puedes hacer. Ven con el Señor y dile, pon tú el querer como el hacer, ¿no? Y prepara mi corazón desde un día antes. Quiero buscarte y conocer, quiero despertar, quiero levantarme. Quiero que cada minuto de mi vida cuente para ti y sea para tu gloria, ¿no? Mientras seguimos confiando que Él ya lo hizo todo por nosotros. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Sin duda ha sido muy instructivo este libro de Proverbios conforme vamos avanzando en él, Señor. Y Señor, nos identificamos y necesitamos de tu poder para ser transformados. Señor, yo sé que tú quieres transformar nuestras vidas, Señor. Tú lo estás haciendo. En el momento en que rendimos nuestro corazón a ti, tú has comenzado una obra de santificación, de transformación en nosotros. Te pedimos, Señor, que hagas tú la obra en cada uno de nosotros. Pon el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a despertar de ese letargo en el que estamos, ya sea espiritualmente o físicamente, emocionalmente, espiritualmente, Señor. Levántanos,
Alúmbranos, Señor. Transforma nuestras vidas. Queremos ser de bendición a los que están a nuestro alrededor, Señor. Señor, te pido por aquellos que están en problemas así, con tarjetas de crédito, con deudas, Señor. Ayúdales, Señor, a cerrar eso, Señor. A humillarse, Señor, y escapar. Señor, dale sabiduría, Señor, para resolver esos asuntos de tu mano, Señor. Y te pido, Señor, también por aquel que dice un poco y un poco y un poco más. Señor, fortalece nuestra vida, Señor. Ayúdanos a depender de ti en cada segundo, en cada momento. Que en lugar de un poco y un poco y un poco y sumar cada vez más insensatez, Señor, que un poco y un poco y un poco de buscarte, de pasar tiempo en tu palabra, nos llene de sabiduría, Señor. Señor, que nos des paciencia para que al sembrar, Señor, tengamos paciencia, porque un día vamos a cosechar fruto para tu gloria y para tu honra. Señor, te pido por aquellos que necesitan de ti. Revélales tu amor, muéstrales cómo tú quieres cambiar su corazón y que puedan rendirse a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar, y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí.
Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. El libro
Libro de Jueces, capítulo 7. Entonces Jerobbaal, es decir Gedeón, y su ejército, se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa, y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: Todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial, y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: Divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo, pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: Levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: ¡Levántense! Porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: ¡Fíjense en mí! Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: ¡Por el Señor y por Gedeón! Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas.
la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: ¡Una espada por el Señor y también por Gedeón! Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín, que decían: ¡Desciendan para atacar a los madianitas! ¡Frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara! Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb y a Zeeb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más al recorrido explicativo diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado al capítulo 7 del libro de Jueces. Un capítulo que pudiéramos titular Los 300 Gedeones, o Con lo poco, Dios hace mucho, o No importa la cantidad, sino la calidad. ¿Cómo titularías tú este capítulo 7? Déjame en los comentarios cuál sería el título propicio para este capítulo. El relato comienza diciendo Jerobaal, que es Gedeón. Así llamaban a Gedeón, Jerobaal, que significa el que contiende contra Baal, el que lucha contra Baal. Y Baal no se pudo defender a pesar de que Gedeón le tumbó su estatua, su altar. Esto creó una revolución de aproximadamente 32,000 hombres de guerra dispuestos a batallar contra los madianitas, que estaban aliados con los amalecitas y algunos otros orientales. Todo el pueblo que estaba con este nuevo líder, con este reformador espiritual, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Arob. El campamento de los madianitas quedó al norte, al pie del collado Moré, en el valle, y estos 32,000 guerreros de Israel tendrían que enfrentarse contra una cantidad innumerable de madianitas, amalecitas y orientales. El Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, 32,000 hombres contra todo un ejército innumerable, y Dios dice que es mucho. Entonces el Señor continúa diciendo: este es mucho pueblo para que yo entregue a los madianitas en su mano.
No sea que se alabe Israel contra mí y diga, mi mano me ha salvado, nosotros los guerreros hemos vencido a los madianitas, somos más fuertes. Este capítulo inicia mostrando que las victorias son de Dios y no de los hombres. Así que Dios iba a reducir este número significativamente. Versículo 3. Por orden del Señor, pregona en oídos del pueblo, el que teme, el que tiembla, madrugue y vuélvase. ¿Hay alguien aquí que tenga miedo? ¿Hay alguien que tenga temor por el hecho de que somos 32,000 hombres y los madianitas son un ejército incontable, innumerable, indescriptible? Entonces mejor devuélvase a su casa. Y dice el relato que se devolvieron 22,000 y solo quedaron 10,000. Así que si había miedo con 32, ¿cuánto miedo puede haber con 10,000? Pero estos 10,000 decidieron confiar en el Señor e ir a la batalla y se alistaron para ir a guerrear. Pero el Señor volvió a darle un mensaje a Gedeón. Por cierto, ¿cómo hablaba Dios con Gedeón? Le ponía percepción en su mente, enviaba algún mensajero, algún profeta, podía escuchar la voz de Dios o a través del sumo sacerdote del santuario que ni siquiera se menciona en todo el capítulo. No lo sabemos cómo Dios se comunicaba con Gedeón. Recordemos el texto de Hebreos, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Lo importante aquí era que Gedeón entendía la voz de Dios. Entendía cómo Dios le revelaba su voluntad, así como nos las puede revelar en este tiempo, ya sea a través de su palabra o por una influencia del Espíritu Santo que nos permite tomar decisiones adecuadas. Por eso es importante consultar a Dios. Alguien me escribía, ¿cómo se puede consultar a Dios? ¿Cómo sabemos cuándo Dios nos responde? ¿Cómo podemos saber qué es la voluntad del Señor? Por su revelación, en este momento por su revelación, por su palabra. Si somos guiados por su palabra, el Espíritu Santo hablará a nuestra mente y nos ayudará a tomar las decisiones adecuadas. No sabemos con exactitud cómo era la comunicación de Dios con Gedeón, pero él entendía. Y dice el versículo 4, que el Señor volvió a decir a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a tomar agua y allí los probaré. Mucho, si eran pocos con 32,000 y ahora 10,000, el Señor dice que son muchos, pero a la percepción del hombre es demasiado poco. Yo he estado en grandes congregaciones, he tenido la oportunidad de ir a congresos, actividades donde se ha llegado hasta 5,000, 8,000, 10,000 participantes. En Venezuela, cuando se celebró los 100 años de la iglesia en Venezuela, eran aproximadamente 10,000 personas en el Poliedro de Caracas. Eso es mucha gente. Uno puede ver personas que son de diferentes congregaciones, de diferentes iglesias, amigos que conoció de años, pero no alcanza a verlos a todos. Y Dios dice, es mucho este pueblo. Sí, eran muchos, pero en comparación con el ejército de Madián, eran pocos y el Señor los iba a probar llevándolos a tomar agua, a satisfacer una necesidad básica, pero estaban en tiempo de batalla y la manera como ellos respondieran a ese refrescamiento momentáneo de ir a tomar agua para decir, bueno, vamos a agarrar fuerzas para la batalla, Dios allí los probaría. De quien yo diga, dice el Señor, vaya este contigo, irá contigo. Y de quien diga, este no va a ir contigo, entonces no irá. Versículo 5. Gedeón llevó al pueblo a tomar agua y el Señor entonces habla nuevamente con Gedeón y le dice, el que beba el agua con su lengua como lame el perro, sepáralo del que se arrodilla para beber. Entonces la condición para ser el guerrero que iba a ir a la batalla con Gedeón era que al momento de llegar al río a tomar agua, el guerrero pudiese mantener la mirada pendiente de que estaban en batalla y que en cualquier momento podía atacar al enemigo
y al tomar agua, tomaría con la mano y la llevaría a la boca y con la vista al frente, sin perder de vista a lo que podía acontecer en ese momento, entonces tomaría el agua lamiéndola con la lengua con su mano. Pero el que se arrodillara cómodo a refrescarse, a lavarse la cara, a tomar agua así en abundancia, descuidando un segundo la guardia, entonces este no era digno de ir a la batalla. Y dice el versículo 6 que los que lamieron el agua llevándola con la mano a la boca, ni siquiera se arrodillaron, sino que agarraron el agua con la vista al frente, lamieron el agua. Estos fueron 300 hombres y allí los probó el Señor. El resto del pueblo, dice el versículo 6, dobló sus rodillas para beber. En la página 533 del libro Patriarcas y Profetas se hace el siguiente comentario. El carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Los que en un momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar. En este momento de emergencia, el Señor no tiene en su obra lugar para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Él escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismo estos 300 hombres elegidos, sino que eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría y Dios lo sabía. Era el remanente. Eso que quedó, ese poquito de hombre en comparación con el ejército de Madián, eran aquellos que no se habían contaminado con la idolatría y sabían cuál era el cumplimiento de su deber. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel, porque el éxito no depende del número. Tanto puede Dios liberar por medio de pocos como por muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Y si en el pasado Dios había derrumbado las murallas de Jericó y el pueblo no tuvo ni siquiera que tirar una piedra contra las murallas, sino que rodearon la ciudad obedeciendo la voz del Señor, y al son de trompeta y al grito del pueblo, Dios obró el milagro de tumbar las murallas de Jericó. Y si Dios pudo hacer eso sin que un guerrero atacara a Jericó, entonces también podía derrotar a los amalecitas, a los madianitas y a los orientales con pocos hombres, pero hombres que verdaderamente habían manifestado un carácter consagrado a Dios en medio de todo un pueblo lleno de idolatría. Versículo 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. Los demás vuelvan cada uno a su lugar. Y Gedeón, obediente a lo que Dios había mandado, porque veía al invisible con los ojos de la fe y obedecía, teniendo la seguridad de que Dios lo estaba guiando porque ya las pruebas se habían manifestado, Gedeón envió a los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a esos 300 hombres que quedaron con la provisión del pueblo y con sus trompetas. Parece que cada uno tenía un chofar, una trompeta en su mano. El campamento de Madián estaba abajo en el valle. ¿Qué pensaban estos 300 hombres? ¿Cómo latía su corazón sabiendo que estaban ya a punto de entrar en guerra contra los amalecitas, los madianitas y los orientales? ¿Y qué pensaban los que se devolvieron? ¿Qué había en su mente cuando iban regresando a su casa sabiendo que 300 hombres se habían quedado para batallar contra un número incontable de guerreros que les habían oprimido durante varios años? No lo sabemos. No sabemos qué pasaba
por la mente de estas personas. Quizás decía, no lo van a lograr, no lo van a lograr, es imposible, es ilógico. Pero así obra Dios. Y si tú tienes una dificultad el día de hoy, pon tu carga en las manos del Señor y Él te ayudará como ayudó a estos 300 Gedeones. ¿Y cómo fue la estrategia que utilizó el Señor? Versículo número 9. Esa misma noche, sin perder tiempo, el Señor dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento de noche, donde deberían estar descansando para poder enfrentar a ese ejército numeroso. Estos hombres se mantenían en vigilia, 300 hombres en vigilia, porque dice que esa misma noche Dios le habló a Gedeón y le dijo, levántate, desciende al campamento, porque yo lo voy a entregar en tu mano. Pero vas a ir solo, anda Gedeón. Pero Dios sabía que la humanidad a veces puede tambalear y le dice, si temes descender, ve con Fura tu criado. O sea, si no quieres ir solo, entonces ve con tu criado. Ya eso queda de tu decisión. Y Gedeón entonces fue con su criado. Oiréis lo que hablan y entonces tus manos se fortalecerán. Vas a escuchar lo que está sucediendo allá abajo. Y te fortalecerás para atacar al campamento. Versículo 12 dice, los madianitas, unidos con los amalecitas y los orientales, estaban tendidos en el valle, cada uno en su tienda descansando. Y se describen que eran como numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena del mar. Cuando llegó Gedeón, oyó a un hombre que contaba a su compañero, me imagino que dentro de su tienda, y Gedeón escuchando desde afuera, que decía, mira, yo soñé que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián, le dice un soldado a otro, y este llegó y golpeó una tienda con tal fuerza que la tienda se dio vuelta y cayó. Se están contando los sueños allí. Versículo 14, y su compañero respondió, interpretó el sueño. Dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Y quiénes están diciendo esto? Los mismos madianitas. Estaban asustados, eran innumerables, pero por alguna razón la fama de Gedeón, a quienes llamaban Jerobaal, aquel que contendía, que luchaba, que batallaba contra Baal, se había hecho famoso. Se reconoció la actitud tenaz, aguerrida, esforzada, con valentía, bien arriesgado, seguro de lo que creía, y lo hizo porque estaba convencido de que Dios iba a obrar y lo iba a proteger, y esta fama se difundió entre los madianitas. Así que eran muchos, pero tenían miedo, porque si Baal no logró defenderse contra un hombre siendo un dios para ellos, entonces ¿cuánto podría hacer este hombre en contra de este ejército? Si Baal era el dios de los amalecitas, de los madianitas, de los orientales, si Baal era considerado con respeto y no logró defenderse de un hombre sencillo, un campesino, entonces seguramente hay un Dios por encima de Baal que está con Gedeón, y eso fue lo que llenó de temor a los madianitas. Por eso ellos dicen, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. Estamos derrotados, no hemos entrado en batalla, y ya ellos se sentían derrotados. Versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, agradeció a Dios, allí mismo, en su mente. Él adoró al Señor y sabía que Dios lo estaba guiando, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos. Todos estaban allí en vigilia. Levantaos, que el Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Gedeón? ¿Cuál es la estrategia? Dice el versículo 16 que Gedeón dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, 100, 100 y 100. Dio a cada uno una trompeta, 300 trompetas, 300 chofares. ¿Has escuchado tú un chofar? Las trompetas suenan bastante fuerte. Ahora imagínense 300 trompetas de noche. Los gedeones arriba, los guerreros del Señor en las montañas, los madianitas en el llano, completa oscuridad.
300 hombres con 300 trompetas divididos en 3 escuadrones, alrededor 300 hombres alrededor, pero los madianitas no lo sabían. También se les dio un cántaro vacío con una tea encendida dentro del cántaro para que hiciese luz. Y les dijo, miradme a mí y haced lo que yo haga. El ejemplo del líder, mírenme a mí lo que yo voy a hacer y ustedes lo van a hacer también. Cuando yo llegue al extremo del campamento, como yo lo haga, así lo haced vosotros. Yo y los que están conmigo tocaremos la trompeta. Nosotros, los primeros 100, tocaremos la trompeta, ustedes harán lo mismo y vosotros tocaréis las trompetas alrededor del campamento y diréis, por el Señor y por Gedeón. Llegó pues Gedeón con los 100 hombres que iban con él al extremo del campamento, al comienzo de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en las manos. Imagínense 300 luces alrededor y los soldados madianitas pensaron, si estos son los que llevan las antorchas, ¿cómo será el ejército que viene detrás de ellos? Versículo 20. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, 300 chofares sonando a medianoche. Cuando los soldados madianitas estaban descansando, se levantaron perturbados por el ruido, temerosos. Si ya estaban temerosos, ahora imagínense con tremendo estruendo de guerreros. Además quebraron los cántaros con las teas en la mano izquierda y en la derecha tocaban la trompeta y gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Y permanecieron firmes cada uno en su lugar alrededor del campamento madianita. Estaban rodeando todo el campamento. Y todo el campamento se alborotó y huyeron gritando. Y mientras los 300 hombres seguían tocando las trompetas, el Señor puso la espada de cada uno contra la de su compañero en todo el campamento. Confundidos, en medio de la oscuridad, solo veían la luz resplandecer en las montañas, escuchaban el ruido, se estaban despertando y por querer defenderse, entonces allí ellos se atacaron unos contra otros. Versículo 23, entonces se juntaron los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés y siguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín y les dijo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Barab del Jordán antes de que ellos lleguen. Se mandó la noticia a través de mensajeros, mire, vayan allá que esta gente va para esos lugares y atáquenlos. También pidió ayuda de otras personas, pero Dios obró a través de los 300. Versículo 25 hace una mención que capturaron a 2 príncipes madianitas. Estos eran Oreb y Zeb. Oreb y Zeb. Y mataron a Oreb. Y me llama la atención cómo lo describe así, ¿no? Mataron a Oreb en la peña de Oreb. ¿La peña se llamaba Oreb o se llegó a llamar porque allí mataron a Oreb? No lo sabemos. Pero lo cierto es que muchos lugares eran descritos por los acontecimientos que ocurrían. Se llamaba a los lugares según lo que había sucedido. Y aquí se le llama entonces la peña de Oreb porque allí mataron a Oreb. Y a Zeb en el lugar de Zeb. Otras versiones dicen lagar. La versión que yo tengo dice lugar. ¿Cómo dice la versión que tienes en tu mano? Lagar o lugar. El hecho es que matan a Zeb y a ese lugar lo llaman Zed, en el lagar. A uno lo mataron en el lagar y a otro lo mataron en una peña. Son 2 lugares significativos incluso para entender la profecía. En el libro de Apocalipsis se habla del lagar de la ira de Dios. Y la roca, la peña, también representa a Cristo Jesús. Pero esto lo estudiaremos más adelante en temas proféticos. Después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Qué terrible cómo termina. Le trajeron las cabezas como si fueran 2 medallas. O sea, aquí vemos todavía actitudes erróneas de parte del pueblo de Dios. Llega a Og y atraviesa a Eglón con una espada de manera despiadada. Llega a Jael y atraviesa las sienes de Sísara con una estaca. Llegan los judíos y le quitan los dedos de las manos y de los pies a Adoni-Sedec. Y uno se pone a pensar, oye, estas personas
tenían la sangre fría. Eran personas que querían conocer de Dios, pero tenían muchas cosas todavía que cambiar. Actitudes erróneas. Y llega y le traen la cabeza de estos dos hombres como si fueran dos trofeos. Hay muchas cosas todavía que aprender y desaprender, incluso en el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Quiero terminar mencionando un comentario en el libro Patriarcas y Profetas, específicamente en la página 535. El jefe a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era príncipe, ni sacerdote, ni levita. Se consideraba como el menor en la casa de su padre, pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo y estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talento más destacado, sino a los que mejor pueda utilizar. Proverbios 15:33 dice: delante de la honra está la humildad. El Señor puede obrar más eficazmente por medio de los que mejor comprenden su propia insuficiencia y quieran confiar en Él como su jefe y la fuerza de su poder. Los hará fuerte mediante la unión de su debilidad con su propio poder y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con la sabiduría del Señor. Si su pueblo cultivara la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho más en su favor, pero son muy pocos aquellos a quienes se le puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios. Este es el motivo por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos. Se creen competentes para actuar sin el consejo de Dios. El simple acto de tocar la trompeta de parte del ejército de Josué alrededor de Jericó y de parte del pequeño grupo de Gedeón entre las huestes de Madián resultó eficaz por el poder de Dios para anonadar el poderío de sus enemigos. El sistema más completo que los hombres hayan concebido jamás, si está privado del poder y de la sabiduría de Dios, resultará en un fracaso, mientras que tendrán éxito los métodos menos promisorios cuando sean divinamente ordenados y ejecutados con humildad y fe. La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales para el cristiano en la guerra espiritual como lo fueron para Gedeón y Josué en sus batallas contra los cananeos. Mediante las repetidas manifestaciones de su poder en favor de Israel, Dios quería guiarlo a tener fe en Él, a buscar con confianza su ayuda en toda emergencia. Está igualmente dispuesto a obrar en cooperación con los esfuerzos de su pueblo hoy y lograr grandes cosas por medio de instrumentos débiles. Todo el cielo espera que pidamos sabiduría y fortaleza. Dios es, dice Pablo en Efesios 3:20, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y de esta manera, con este mensaje y esta reflexión, hemos llegado al final del capítulo 7 del libro de Jueces. ¿Cómo titulas entonces este capítulo de la historia de Gedeón y estos 300 guerreros que vencieron a una multitud con el poder de Dios? Déjalo en los comentarios. Pero en este momento vamos a acercarnos a Dios a través de la oración para agradecer las enseñanzas de este día. Querido Padre, muchas gracias
porque tú nos exhortas primero a ser fieles y a confiar en ti, y entender que solo contigo podemos lograr victorias significativas en nuestra vida. En medio de esta batalla espiritual, tú eres, Señor, el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Gracias porque nos amas, porque fortaleces nuestra fe y porque nos permites entender, Señor, de que nunca abandonas a tu pueblo. Con poco haces mucho, y lo más importante es aprender a confiar en ti. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas.
Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. De pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. La intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti, y tu amor nunca más seré igual. Al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tómese un momento y dele gracias, porque su
promesas que